La metodología es el área dentro de la filosofía de la computación que probablemente esté más cercana a las personas que construyen software. Es el área que intenta responder las grandes preguntas sobre qué es un buen diseño de un programa, qué es un buen diseño de un lenguaje de programación, o cuáles son los métodos que nos pueden llevar a un buen diseño, por ejemplo. Es muy interesante porque la metodología es el área que más nos acerca a la ingeniería, que hace la mayor distinción dentro de todo este mundo de la computación que nos aleja de la ciencia y nos acerca a la ingeniería. ¿Por qué? Porque es muy importante la palabra diseño. La metodología se funda en base a un diseño de una metodología. Y una metodología que busca un buen diseño siempre está asociada a un producto final, a las necesidades de un cliente, de un usuario final. Por tanto, es un área muy cercana a la ingeniería que nos separa un poco de la ciencia. A diferencia de las áreas anteriores de la filosofía de la computación, como la ontología que buscaba, era mucho más descriptiva, o sea, tratábamos de establecer qué es realmente un programa, por ejemplo, o de la semántica que buscaba entender cuáles son los estilos de programación, estudiarlos a fondo, o qué es la epistemología, cómo tenemos el conocimiento para poder saber que realmente lo que usamos lo entendemos correctamente. Y también se diferencia de la axiología, que no es un tema de valoración, si esto es positivo o negativo, para construir una ética. La metodología es la búsqueda de un diseño. ¿Cuándo sabemos que es un buen diseño? Y eso presupone varias cuestiones. Por ejemplo, que un diseño de software está constituido por un conjunto de componentes. Asume ya que puede haber un conjunto de piezas que tenemos que ordenarlas de cierta manera y a través de distintas técnicas para encontrar un buen diseño. Cuando alguien diseña, por ejemplo, una bicicleta, está compuesta de distintas partes, ¿no? Está los pedales, la rueda, la cadena, em, el- los puños, bueno, etcétera. Entonces, todos esos componentes se tienen que diseñar de cierta manera para construir una bicicleta. Pero una bicicleta puede tener múltiples diseños. Entonces, vendría siendo modelos, ¿no? Lo mismo ocurre con el software. El software tiene distintos componentes, que en este caso lo podríamos llamar como módulos, y la idea es cuáles son los conceptos fundamentales para hacer un buen diseño. Algunos conceptos que siempre están presentes y que probablemente muchas de las personas que desarrollan software lo han escuchado, es el tema de la correctitud. Es decir, para que nuestro diseño sea bueno, de nuestro sistema, primero tiene que hacer lo que nos piden, ¿no? O sea, los requerimientos, que cumplan los requerimientos. Si ya no cumplen los requerimientos, entonces no es un buen diseño de un sistema. Otra cuestión muy importante puede ser el tema de la simplicidad. Si el software es extremadamente complejo, probablemente no sea un buen diseño, porque va a ser difícil de mantener en el tiempo y los desarrolladores no van a poder hacer cambios de manera fácil, que sea una manera mucho más eh, orgánica que permita seguir evolucionando, o sea, seguir añadiendo nuevos requerimientos. Otra cuestión también importante del diseño, y probablemente sea lo más importante del diseño en cuanto a buscar una buena metodología, es el tema del acople y de la cohesión. O sea, en un software generalmente uno tiene que buscar una alta cohesión y un bajo acople. Y para esto, dado que estaba hablando de diseño, me gustaría mostrar un poco un cuadro de Escher, que es un pintor, un artista que yo admiro mucho, que era bastante, bueno, tenía muchos componentes matemáticos. Pero bueno, esta figura en particular, que es bueno, esta es una especie de cortezas concéntricas, creo que es el nombre del cuadro, traducido al español. Y esto se entiende muy bien el tema del acople y la cohesión. Si uno ve aquí, hay distintas capas, ¿no?
como una especie de anillos, uno desde el más pequeño del núcleo hasta la parte superior. Bueno, el acople sería que de un nivel a otro hay una cierta relación, o sea, hay una cierta estructura, hay una cierta conexión entre ellos, una cierta dependencia, pero no es tan fuerte. Pero sí vemos una gran cohesión. ¿Qué significa eso? Que yo podría quitar una de estas capas y la figura se mantendría, ¿no? O sea, yo seguiría viendo la misma estructura. ¿Por qué? Porque existe una alta cohesión, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el software, cuando uno tiene, en el caso inverso, por ejemplo, un alto acople, significa que cada módulo, A, B, C, D, tiene una fuerte dependencia uno de otros y por tanto, si yo cambio el módulo A, voy a tener que cambiar todos los módulos siguientes. Entonces significa que tengo mucho acople y eso genera muchos problemas, por supuesto. Se hace muy difícil de mantener, o si un error, si se añade a alguna funcionalidad en el módulo A, probablemente va a tener que cambiar cuestiones del módulo B, C, D, etcétera. Por tanto, es extremadamente difícil de modificar y de mantener en el tiempo. Pero en cambio, si tienen una alta cohesión, significa que todas las funcionalidades que estén dentro de un módulo van a poder funcionar de manera correcta, pero dentro de ese módulo. Y no es un tema que vaya de un módulo a otro, sino que está totalmente dentro, su cohesión interna radica que está dentro de un módulo y su acople es mínimo, simplemente para simplemente entrelazar módulos con otros, ¿no? Entonces la idea es como la gran pregunta de la metodología, de- enfocada en un buen diseño, en buscar un buen diseño de software, es cómo uno encuentra ese balance, ¿no? En esta balanza entre acople y cohesión. ¿Cuál es el punto correcto, ¿no? Siempre sabemos que la cohesión es mejor, pero ¿por cuánto? ¿Cuánto es realmente lo adecuado? Entonces, el área de la metodología es fundamental y probablemente el área que presenta las preguntas filosóficas que le hagan más sentido a un desarrollador de software, porque es cómo yo sé que este es un buen sistema, un buen software, ¿no? Y es el área que apela directamente a la ingeniería, ¿no? Em, Como últimas cosas para decir, podría decir que, bueno, la persona que quiera dedicarse a la parte de la metodología, enfocada a la filosofía de la computación, tendría que intentar buscar algún tipo de teoría, sistema, y que no simplemente, esto lo dije en alguno de los episodios anteriores, decir depende de esto, depende de esto otro, sino que más bien tener un cierto sistema conceptual que nos permita dar respuesta a cuándo podemos decir con seguridad que es un buen diseño. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta los requerimientos, el tema, cuáles son los conceptos principales, simplicidad, modularidad también, la modularidad es fundamental también para poder hacer todo el tema de la cohesión, mayor cohesión y bajo acople. Entonces, todo ese tipo de cosas son relevantes en esta área y la persona que se quiera dedicar tendría que intentar responder esa pregunta sobre qué es un buen diseño. La palabra diseño es el corazón de la metodología y no simplemente decir como también yo muchas veces en su momento decía que bueno, depende de los requerimientos, depende de todo, pero bueno, uno también podría crear algún tipo de generalización, de buscar una respuesta mucho más adecuada en ciertos principios, como el tema de la cohesión, por ejemplo, de la simplicidad, todo ese tipo de cosas, definirlas y decir, bueno, estos van a ser nuestros principios que nos van a acercar a un buen diseño de software. Así que esa sería como una primera pincelada de lo que es la metodología y que, como dije anteriormente, es la que esté más cerca del corazón de los creadores de software. Eso sería todo. Vamos en el siguiente episodio.